finales de julio de 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser anunciaba en Alejandría la nacionalización del Canal de Suez ante 250.000 de personas. Causa próxima de esta decisión fue la negativa occidental a financiar la presa de Asuán. El Canal de Suez comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo a lo largo de 161 kilómetros. Su proyecto y construcción corrió a cargo del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps. Una concesión por 99 años cedía su explotación a una compañía anglo-francesa, por lo que el entusiasmo del pueblo egipcio por la nacionalización no fue compartido en Europa. Los gobiernos francés y británico, encabezados por Guy Mollet y Anthony Eden respectivamente, preparan una intervención armada. Cuentan con la ayuda de Israel y esperan apoyo norteamericano. Al mismo tiempo se reúne en Londres una conferencia de usuarios del canal que pretenden internacionalizar su explotación. El 30 de octubre, franceses y británicos lanzan un ataque sobre Egipto, mientras el ejército de Israel invade la península del Sinaí. Port Said y Port Faoud, ciudades situadas en ambas entradas del canal, son atacadas y tomadas por paracaidistas e infantes de marina, con un saldo de casi 700 muertos de ambos bandos en apenas 7 días de guerra. Las ciudades quedan parcialmente destruidas y el canal bloqueado. Pero la intervención norteamericana salva a Nasser, cuya acción será ejemplo para todo el tercer mundo y marcará el final del colonialismo europeo. Eisenhower, a punto de ser reelegido presidente de los Estados Unidos, lanza un ultimátum a Londres y París para que ordenen el alto el fuego. Las Naciones Unidas condenan la agresión y preparan una fuerza internacional de paz que supervisará la retirada anglo-francesa. El general canadiense Barnes toma el mando de las tropas de la ONU. El canal está interceptado por una treintena de buques hundidos. El tráfico marítimo deberá contornear África durante 2 meses para llevar a Europa el petróleo árabe, una de las claves secretas del conflicto. Otra sería el interés de Estados Unidos por desplazar a ingleses y franceses de la zona. Mientras los soldados de la ONU toman el control del canal, Rusia ofrece a Nasser toda la ayuda que precise, incluida la financiación de Asuán. El episodio de Suez ha determinado los acontecimientos políticos y económicos de Oriente Medio en los últimos 25 años. En otras noticias, Egipto celebra el aniversario 60 de la nacionalización del Canal de Suez, una vía de navegación que une el Mediterráneo con el Mar Rojo. Ese lugar estratégico estaba bajo influencia de británicos y franceses. Recordemos. Aquel 26 de julio de 1956 tuvo lugar uno de los hechos que marcaría la evolución política de Oriente Medio. Ese día, el coronel Gamal Abdel Nasser, después de ganar su candidatura como presidente de Egipto, proclamó la nacionalización del Canal de Suez. Luego de su apertura en 1869, financiado por Francia, Egipto y el Reino Unido. El canal creó una conexión entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, lo que resultó de carácter estratégico para asegurar intereses comunes como políticos, económicos y sociales. El canal, que se extiende del puerto de Said, pasa por Al-Ismailiyya y concluye sobre el Mar Rojo. Es ahora la vía que hace posible pasar directamente del mar Mediterráneo al Mar Rojo, atravesando el Golfo de Suez, sin necesidad de bordear el continente africano como lo hacían los barcos 2 siglos atrás, cuando deseaban ir de Europa a Asia.
Esta obra tiene 161 kilómetros, 100 millas de largo. En la actualidad, cerca de 20.000 barcos atraviesan sus aguas cada año, con cargas entre 300 y 400 millones de toneladas. El canal de Suez tiene también una gran importancia debido a que a través de él se transporta petróleo hacia el este de Europa. Esta ruta marítima desempeña un papel esencial en el comercio mundial. A través de él se transporta el 14% de los productos que mueven la economía mundial, el 26% del petróleo de importación y el 41% del volumen total de mercancías que llegan a los puertos de Arabia. El año pasado, el gobierno de Al-Sisi, en busca de mejorar la economía del país y facilitar el tráfico estratégico para el comercio entre los territorios de África, Europa y Asia, realizó la ampliación del canal de Suez como un regalo de Egipto para el mundo, a fin de fortalecer el comercio regional y global y a su vez permitir reducir el tiempo de tráfico de las embarcaciones y mejorar la navegación para buques grandes. Fidel Castro ha sobrevivido a intentos de asesinato y a la invasión de Bahía de Cochinos. Sin embargo, le teme a una nueva ofensiva de Estados Unidos. Por tal motivo, busca la protección de su aliado más cercano, la Unión Soviética. Cuba hizo cuanto pudo para defenderse de lo que anticipaba como otro ataque. En el verano de 1962, Fidel Castro y el premier soviético Nikita Khrushchev acuerdan instalar misiles nucleares en Cuba. Imagínense que los rusos atravesaron el océano Atlántico y en 160 y tantos barcos transportaron a Cuba 45.000 soldados y oficiales soviéticos, sin decir ya de los aviones, tanques, cañones, cohetes, todo lo que había. Y la CIA no lo vio. Pero el 15 de octubre, a partir de fotos tomadas desde un avión espía U-2, la CIA identifica una batería de misiles de alcance medio. El presidente Kennedy se dirige a la nación. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. En Estados Unidos, despegan bombarderos nucleares B-52. 150 misiles balísticos intercontinentales están armados y listos. En el punto culminante de la crisis, a las 3 de la madrugada del 27 de octubre, Fidel Castro llega a la embajada soviética en La Habana. Según archivos soviéticos desclasificados, Castro se veía extremadamente agitado. Insiste en dirigirse al búnker debajo de la embajada, pues cree que estaban a solo horas de un ataque de Estados Unidos. Fidel se reunió con el embajador soviético y dictó una carta que fue traducida al ruso a partir del español del embajador, que no era demasiado bueno. Fue enviada por Telex. Castro y el embajador trabajan toda la noche en la redacción de 10 borradores del comunicado que luego sería conocido como la Carta del Armagedón. Fidel Castro parece estar enviándole un mensaje a Khrushchev, pidiéndole que debería disparar preventivamente misiles contra Estados Unidos e iniciar una guerra nuclear. Khrushchev pensó que era una locura, que Castro pudiera en realidad ser tan apocalíptico, que él podría estar abogando por el holocausto global sin remordimientos, sin sentir culpa, sin avergonzarse. Esas son características de su trastorno narcisista y de su megalomanía. Finalmente, el 27 de octubre, Kennedy le propone un trato secreto a Khrushchev. Estados Unidos retirará sus misiles de Turquía si la Unión Soviética acepta retirar los misiles de Cuba. El premier soviético Nikita Khrushchev acepta. Fidel estaba enojado y no compartía los puntos de vista de Khrushchev.
Fidel incluso organizaba manifestaciones con una consigna que ni quita, lo que se da no se quita. Es decir, que si mandaste cohetes, no los retires. Muchos historiadores ven el rol de Fidel Castro durante la crisis de los misiles como el paradigma de la imprudencia y la irracionalidad. No fue el mejor momento de Castro. Estados Unidos realmente estaba al borde de destruir su país y acabar con su revolución. Fidel Castro pierde los misiles soviéticos, pero asegura un acuerdo por el cual Estados Unidos no lanzará más ataques militares contra Cuba. Es una cosa permanente y básica. Fidel lucha por la soberanía e independencia de Cuba y luchaba siempre. Nunca era satélite de Estados Unidos, nunca era de la Unión Soviética, ni de nadie. Los soviéticos retiran su arsenal nuclear, pero Castro está más resuelto que nunca a oponerse a Estados Unidos y a expandir su revolución alrededor del mundo. En 1962, el mundo estuvo a punto de sufrir su primera y quién sabe si última guerra nuclear. Todo empezó en abril de 1961, cuando Estados Unidos invadió Cuba, el único aliado de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. Esto se sumó al hecho de que Washington desplegó misiles nucleares en Turquía e Italia, una amenaza para Moscú por su proximidad geográfica. El envío de armas soviéticas a Cuba supuso una respuesta simétrica a estos dos hechos. Cuba y la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo secreto y comenzó el traslado de material bélico a la isla. El gobierno estadounidense empleó aviones espías U-2 para controlar el territorio cubano desde más de 20.000 metros de altura gracias a sus potentes cámaras. La CIA interpretó las imágenes que captaban con una técnica conocida como fotogrametría y detectó misiles soviéticos y lanzadores en la zona. But the greatest danger of all would be to do nothing. 150.000 reservistas entraron en el ejército de Estados Unidos por orden del presidente John Fitzgerald Kennedy, que también envió al Mar Caribe un contingente de la Armada estadounidense. Washington inició un bloqueo marítimo completo contra esa isla caribeña y hasta puso en marcha un operativo para el desembarco de militares. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. La Unión Soviética calificó esas acciones como un acto de agresión que empuja a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear global y colocó a su ejército en disposición combativa. Fidel Castro solicitó a los soviéticos que si se producía una nueva invasión estadounidense, hubiera una respuesta de legítima defensa, por dura y terrible que fuese esta solución. El apogeo de la crisis se produjo cuando la defensa antiaérea soviética derribó un avión espía de Estados Unidos sobre Cuba y su piloto falleció. Muchos calificaron ese hecho como el primer disparo de la última guerra. El enfrentamiento parecía inevitable, pero ninguna potencia estaba dispuesta a hacerla responsable del inicio de la destrucción del mundo. El embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, se reunió con Robert Kennedy, fiscal general norteamericano y hermano del presidente JFK, quien declaró que su país estaba dispuesto a presentar garantías de seguridad a Cuba y a desmantelar sus bases de misiles en Turquía. Dobrynin informó a Moscú y recibió un telegrama urgente en el que Andrei Gromyko, el canciller de la Unión Soviética, le comunicó la respuesta positiva del líder soviético, Nikita Khrushchev. Durante las 3 semanas siguientes, la Unión Soviética desmanteló y sacó de Cuba sus instalaciones con misiles. El 20 de noviembre de 1962, Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo contra la isla caribeña. Posteriormente, retiró los misiles que tenía en sus bases de Turquía, poniendo así punto final a casi 2 semanas de tensión nuclear sin precedentes. El momento de mayor tensión en la historia mundial tuvo lugar en 1961, cuando tanques estadounidenses y soviéticos estuvieron frente a frente durante 18 horas, esperando que unos u otros atacaran primero. Los dividía una barda con una longitud de 155 kilómetros y 3 metros de alto. El conflicto lo provocó la prohibición del paso de un militar americano a la Alemania democrática. Tras la división de Alemania en las repúblicas federal y democrática y la construcción del muro de Berlín,
se hizo notoria la presencia estadounidense y soviética en las Alemanias, en su política y en su gente. Había un férreo control del paso de un territorio a otro. Era el sello implacable de la Guerra Fría. Entre 1945 y 1990, uno de los pasos fronterizos oficiales de uno a otro lado se conoció como Checkpoint Charlie. Construido en 1960 por la Alemania Oriental, era el acceso al lado comunista. Una especie de filtro. Solo podían cruzarlo gente de la milicia, diplomáticos amigos del régimen oriental, turistas, empleados de la delegación permanente de la Alemania Federal y funcionarios de la Alemania Democrática. El nombre fue retomado de la tercera letra del alfabeto fonético de la OTAN. Checkpoint Alpha y Checkpoint Bravo eran los pasos de dos autopistas, y Checkpoint Charlie era el único paso fronterizo oficial para peatones. Checkpoint Charlie no solo fue un retén, también fue testigo de los intentos de muchos alemanes del este por escapar al régimen comunista. Varios de ellos perdieron la vida trágicamente sin lograrlo. Se dice que fueron alrededor de 239 muertos. También representó una puerta al espionaje y al intercambio de prisioneros. Había un letrero que advertía: "Está usted abandonando el sector americano". El 22 de junio de 1990 fue derribado. Hoy solo queda una réplica y el Museo Casa del Checkpoint Charlie. El retén es hoy una de las atracciones turísticas más visitadas de Berlín. Mario Villanueva Solorio, Foro TV. La guerra de Vietnam fue una lucha larga, costosa y divisiva que enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. Aunque comenzó en la década de 1950, el conflicto tuvo sus raíces en el período colonial francés del siglo XIX. Finalmente, las fuerzas comunistas tomaron el control de Vietnam del Sur en 1975, y un año más tarde el país se unificó en la República Socialista de Vietnam. Francia impone un sistema colonial sobre Vietnam llamado Federación Indochina. Inspirado por el comunismo soviético, el nacionalista Ho Chi Minh funda el Partido Comunista Indochino. Tras una ocupación japonesa, Ho Chi Minh lidera el Viet Minh para liberar a Vietnam de Japón y Francia. Japón derroca a las autoridades francesas y declara la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra, Francia reafirma su autoridad sobre Vietnam. Ho Chi Minh rechaza a las autoridades francesas y comienza una guerra de guerrillas. El presidente Harry Truman afirma que Estados Unidos ayudará a Vietnam a liberarse del comunismo. China y la Unión Soviética reconocen a la República Democrática Comunista de Vietnam y ayudan a la resistencia comunista. Las tropas francesas con apoyo estadounidense son humilladas por las fuerzas de Viet Minh en la derrota de Dien Bien Phu. Los acuerdos de Ginebra establecen el límite entre Vietnam del Norte y del Sur con el paralelo 17 como línea divisoria. Ngo Dinh Diem emerge como el líder del sur y Ho Chi Minh lidera el norte. En el sur se forma el Frente de Liberación Nacional, señalado por Estados Unidos como un brazo armado del norte y lo denomina Viet Cong. El presidente John F. Kennedy envía helicópteros y 400 boinas verdes a Vietnam del Sur y autoriza operaciones secretas contra el Viet Cong. Estados Unidos respalda un golpe militar que asesina a Ngo Dinh Diem. Semanas más tarde, Kennedy es asesinado y Lyndon B. Johnson asume la presidencia. Tras un presunto ataque norvietnamita al USS Maddox en el Golfo de Tonkin, el gobierno estadounidense autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas. La Unión Soviética y China aumentan su apoyo logístico y militar a Vietnam del Norte. El
El presidente Johnson inicia una campaña de bombardeos sostenidos sobre objetivos en Vietnam del Norte y los marines ingresan en Vietnam. Mientras las masivas protestas contra la guerra son reprimidas en Estados Unidos, el número de soldados estadounidenses en Vietnam aumenta a 500.000. Un asalto combinado de los ejércitos vietnamita y norvietnamita a la embajada estadounidense conmociona a los funcionarios y marca un punto de inflexión en la guerra. Tras el triunfo del republicano Richard M. Nixon en las elecciones presidenciales del año anterior, Ho Chi Minh muere de un ataque al corazón. Entre 1969 y 1972, la administración Nixon reduce gradualmente la cantidad de fuerzas estadounidenses en Vietnam y comienza negociaciones secretas de paz en París. Tras el asesinato de 4 manifestantes universitarios en Ohio que protestaban contra la guerra, el Congreso estadounidense ordena el cese de la intervención armada. El presidente Nixon firma los acuerdos de paz de París, que ponen fin a la participación directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Tras la renuncia de Nixon por el caso Watergate, el presidente Gerald R. Ford descarta cualquier participación militar estadounidense en Vietnam. Vietnam del Norte y del Sur se unifican formalmente como la República Socialista de Vietnam bajo un gobierno comunista. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial al espacio. El histórico acontecimiento inspiró al compositor y cantante norteamericano Jerry Ingler a componer la primera canción pop de tema espacial. De nombre Sputnik, el satélite es aproximadamente del tamaño de una pelota de playa. Su lanzamiento y órbita alrededor de la Tierra es un éxito completo. Este día marca el comienzo de la era espacial. El lanzamiento de la Unión Soviética de aquel satélite al espacio supuso el mayor desafío propagandístico de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque era un país que apenas estaba industrializado 2 décadas antes y de repente supera a la primera potencia económica y tecnológica del mundo en esta hazaña de incalculable significado simbólico. Y esto también provocó un miedo enorme en Estados Unidos, porque reconocieron que las implicaciones de lo que estaba pasando en el espacio podrían también tener un profundo impacto en lo que estaba pasando en la carrera armamentística. El 6 de diciembre de 1957, Estados Unidos contraataca. Tienen tanta confianza al lanzar el primer satélite norteamericano que lo retransmiten en directo por televisión. Los titulares lo decían todo. Fracasnik, Fallitnik y Kaputnik. Khrushchev no podía estar más satisfecho. Por primera vez va por delante en la Guerra Fría, muy por delante. Ha logrado la marca del éxito definitiva sobre Occidente. Aparece en la portada de la revista Time como el hombre del año. Pero aunque los comunistas estuvieran perdiendo la batalla cultural en la Guerra Fría, desde luego sacaban ventaja en la carrera espacial. La Unión Soviética está a punto de lanzar al primer hombre al espacio. Prácticamente todos los seres humanos del planeta sabrán el nombre de este hombre, Yuri Gagarin. El éxito de Gagarin al orbitar el planeta le propició un lugar en la historia. A su vuelta a la Tierra le dieron la bienvenida de un héroe. Es un momento de orgullo para todos los soviéticos.
De hecho, miles de ellos escribieron a las autoridades ofreciéndose voluntarios para ser el siguiente cosmonauta. Hay cierto romanticismo respecto a la carrera espacial y la frontera final y todo eso. Así que ser los primeros en cualquier asunto espacial tenía un enorme y positivo impacto global. Y por supuesto, la hazaña de Yuri Gagarin debió de hacer muy feliz a Khrushchev. Para el primer ministro Nikita Khrushchev, la hazaña de Gagarin es un golpe propagandístico importante, porque en el escenario de la propaganda ser el primero lo es todo. Nadie recuerda al segundo cosmonauta, todo lo cual deja a Norteamérica en un lugar de indiscutible torpeza. El presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, no tiene ninguna contrapartida. En un intento desesperado por atraer un poco de la atención propagandística, Kennedy sube las apuestas. Creo que esta nación debe comprometerse a alcanzar la meta antes de que finalice esta década de poner a un hombre en la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Los norteamericanos no están preparados ni de lejos, pero el objetivo está marcado. La carrera espacial está en marcha. Y los rusos van ganando abiertamente. La carrera espacial simbolizaba todo lo que la sociedad podía lograr, la escala total de lo que una sociedad podía demostrar. Este tremendo significado simbólico exige que los oficiales presten una gran atención a los aspectos propagandísticos de la exploración del espacio exterior. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses por fin están poniéndose a la misma altura. Han puesto en órbita a John Glenn. Y para celebrarlo no escatiman en medios. Le siguen otros 3 norteamericanos. Ahora mismo la principal inquietud de Khrushchev es cómo continuar la hazaña de Gagarin. ¿Qué puede hacer antes de que deje de ser novedad? Pues sencillo, intentar otra primera vez. La URSS lanzará a la primera mujer al espacio. Pero no una mujer normal. No, espera, aún mejor, una mujer totalmente normal. Una mujer que representa lo más maravilloso de la Unión Soviética. Al enviar a la primera mujer al espacio, los líderes soviéticos querían demostrar al mundo exterior que las mujeres soviéticas eran iguales a los hombres y podían conseguir lo mismo que podían lograr los hombres. Los oficiales estudiaron todas las cartas de las aspirantes a cosmonautas. Tras someterlas a pruebas exhaustivas, Valentina Tereskova es la elegida para ser la primera mujer en ir al espacio. Tereskova es fuerte, es disciplinada. Pero cada detalle de su vida es rápidamente puesto bajo el microscopio de los medios de comunicación del mundo. ¿Es pura ideológicamente? Los ideales del partido son para mí muy queridos. He intentado adherirme a esos principios toda la vida. Nunca cambiaré mis convicciones. También tiene los antecedentes perfectos. El padre era conductor de tractores y murió como héroe de guerra. La madre, como la hija, es obrera en una fábrica textil. Además, Valentina es secretaria de la Liga de las Juventudes Comunistas local, justo lo que ordenó el primer ministro. El 16 de junio de 1963, Valentina Tereskova aborda el Vostok 6 y es lanzada a la historia. En el cohete todo opera de una manera fantástica. Estamos orgullosos de su éxito. Ha traído gloria a nuestro pueblo, nuestro país, nuestro partido, nuestros ideales. Tras orbitar la Tierra durante casi 3 días, el Vostok 6 vuelve a entrar en la atmósfera terrestre. Khrushchev está encantado. Lo ha hecho otra vez. La sociedad burguesa siempre enfatiza que la mujer es el sexo débil. Eso no es así.
Nuestra mujer rusa demostró a los astronautas norteamericanos un par de cosas. Su misión fue más larga que todas las norteamericanas juntas. Es hora de presumir de Tereskova ante el mundo. Como ejercicio de propaganda, los soviéticos no podían haberlo planeado mejor. La reacción a Tereskova es muy interesante porque, por una parte, cuando va a Estados Unidos, la apoyan las feministas de todo el mundo. Pero, por otra parte, un grupo de científicos sin piedad de la NASA, sobre todo hombres, por supuesto, vieron esto como un simple truco publicitario. Hay otras primeras veces en el espacio exterior durante los años 60, pero ninguna puede mejorar la misión del Apolo 11. 1, 0. Todos los motores en marcha. Despegue. Tenemos el despegue. En el tiempo previsto. El despegue del Apolo 11. Estados Unidos por fin consigue su objetivo. Neil Armstrong informando del cabeceo y balanceo del programa que puso al Apolo 11 en una trayectoria correcta. En el mundo entero, 500 millones de personas están pegadas al aparato de televisión para verlo todo en directo. Hacia adelante, vírelo a la derecha un poco. De acuerdo, motor detenido. Houston, aquí base Tranquility. El Águila ha aterrizado. Recibido Tranquility, le recibimos en la Tierra. Era el sueño de Kennedy, pero el nuevo presidente Richard Nixon lo explota al máximo denominándolo la mejor semana en la historia del mundo desde la creación. Los años 60 fueron importantes para el segundo sexo. Una nueva forma de feminismo luchó por la liberación. Ya no se aspiraba al voto, conseguido prácticamente en casi todo el mundo civilizado, sino a las libertades y derechos que disfrutaba el hombre, conservando el orgullo de ser mujer. Y así reivindicaron y se interesaron por la realidad total. Los negros norteamericanos siempre habían estado en una situación de inferioridad legal. Como ciudadanos, carecían de derechos civiles fundamentales. Incluso en algunos estados eran perseguidos. Sin embargo, había cosas que no podían estar más tiempo silenciadas y pacíficamente se hicieron grandes marchas. Estas breves imágenes quieren ser un homenaje a aquellos hombres que, como Martin Luther King y Malcolm X, lucharon por su pueblo. Los años 60, imborrables de nuestra retina. Es el tiempo de la minifalda, el jean y los pantalones acampanados, los peinados batidos o de gran volumen. Martin Luther King encabeza la campaña en favor de los derechos civiles. Los enfrentamientos raciales crecen, Vietnam está en guerra y John F. Kennedy es asesinado en Dallas. Pero también son los tiempos de la liberación y la música, y claro, del movimiento hippie. El rock and roll dejó de ser prohibido y los grupos musicales se impusieron como íconos de moda. Elvis incorporará un elemento importante al espectáculo musical, una particular manera de mover el cuerpo.